Hola a todos. Voy a hacer un vídeo sobre el ejercicio de la estrategia de la línea que os he mandado. Entonces, tenemos aquí un ejemplo y tenemos 4 diferentes productos cuyos datos nos dan ingresos por ventas, sus respectivos costes, sus beneficios y luego tenemos que calcular la rentabilidad de cada uno de ellos, tanto de ingresos como, es decir, calcular la rentabilidad con respecto a los ingresos y la rentabilidad con respecto a los costes y luego calcularemos las ventas de cada producto sobre el total, misma idea con los costes y misma idea con los beneficios. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este ejercicio? Pues con este ejercicio se pretende que seas capaz de tomar decisiones con respecto a la cartera de productos en cuanto a que detectes si es mejor destinar más esfuerzos y más recursos a determinados productos o justo lo contrario, o si merece la pena, digamos, como desinvertir menos en esos productos porque no son interesantes, generan pocas rentabilidades o se venden pocos o el motivo que fuese. Vale, entonces voy a pasar a la realización de los cálculos para que lo veáis. Vale, en cuanto a los términos tenemos ingresos por ventas, costes, beneficios. Los beneficios sabemos que es igual a los ingresos menos los costes y para hacer esta operación en Excel lo que voy a hacer es previamente seleccionar la celda y una vez la tengo seleccionada le doy a igual celda de ingresos menos costes. Le doy a intro para que me lo calcule y quiero arrastrar esta misma fórmula a todas las celdas en las que implique cálculo de beneficios. Entonces, en el botoncito inferior a la derecha, cuando el cursor me cambia a una cruz toda negra, es el momento de clicar y sin soltar me voy hasta la última celda que quiero arrastrar la fórmula para que de cada fila, o sea, de cada fila me coja los datos que yo tengo encima, sin necesidad de ir haciéndola uno por uno. Es decir, si yo selecciono esto, vemos que para el producto A me coge los ingresos del A menos los costes del A. Para el producto C, vemos que me ha cogido sus datos, los ingresos del C y los costes del C. Vale. Y ahora bien, voy a calcular 2 diferentes fórmulas de cálculo de rentabilidades y considero que es interesante que sepamos la existencia de ambas rentabilidades. Si hablamos de rentabilidades con respecto a productos, es cierto que existen más fórmulas de rentabilidades, rentabilidad de negocio, pero no me voy a exceder explicándolos. Simplemente voy a explicar estos dos. Son ratios bastante simples y creo que van bastante bien para poder juzgar a los productos. Entonces, como rentabilidades que son, una rentabilidad pues es más interesante cuanto más alta nos salga la cifra. Entonces, en este caso, para calcular la rentabilidad sobre los ingresos es igual a los beneficios que yo obtengo de ese producto partido los ingresos por ventas. Entonces veis que para hacer la fórmula pues es igual que antes. Selecciono celda, le doy a igual, selecciono beneficios, pongo el símbolo de fracción y lo divido entre los ingresos por ventas. Entonces le doy a intro para que me haga la fórmula y ya tengo la rentabilidad calculada. Entonces, voy a arrastrar la fórmula, al igual que lo he hecho antes, y ya lo tendría. Ahora bien, para calcular la rentabilidad sobre los costes, la fórmula es muy similar. Simplemente, la fórmula es los beneficios de ese producto con respecto a sus costes. Le doy a intro y arrastro fórmula. Bien,
Entonces, veo que esto ya lo tengo y vamos a pasar a comentar el significado de estos números. Entonces, como estaba diciendo, la rentabilidad, en definitiva, es un ratio. Entonces, como ratio que es, yo lo puedo dejar en tanto por 1 o si lo multiplico por 100, lo puedo dejar en un porcentaje. El significado, en definitiva, va a ser lo mismo, pero tenemos que saber interpretarlo. Entonces, en este caso, rentabilidad sobre ingresos, a mí este número de aquí lo que me está diciendo es cuántos cuántos beneficios estoy obteniendo por cada euro ingresado. Entonces, evidentemente, cuanto mayor sea este número, mejor. En este caso, la rentabilidad más alta es la del C. Yo lo podría dejar así en tanto por 1 o si yo selecciono las celdas y me voy aquí, puedo poner que lo quiero en formato de porcentaje, que es igual de válido. Vale. Entonces lo podemos dejar así o como antes. Yo lo voy a dejar en tanto por 1, así se queda igual. Vale, y la rentabilidad sobre los costes, lo que me está diciendo a mí es, indica cuántos euros de beneficio obtengo por cada euro invertido, es decir, por cada euro de coste. Evidentemente, cuanto más alto, mejor, mayor rentabilidad. Entonces, ¿por qué os estoy enseñando dos ratios que son rentabilidades? Pues para que veáis que a veces parece como que escuchamos hablar de rentabilidades, de distintos niveles de rentabilidades, y a veces no se menciona si se está calculando sobre ingresos o sobre costes o, bueno, o cualquier otro ratio de rentabilidad que ya existe, como estaba explicando. Entonces, veis que para unos mismos datos de partida, porque al fin y al cabo estamos hablando de ingresos, costes y beneficios, generalmente me salen rentabilidades muy distintas, ¿no? En definitiva, me va a decir si son buenas o son malas, pero las cifras varían mucho, como podéis ver. En este caso, aquí yo tengo un 0,72 y aquí me sale pues muchísimo más del doble. Entonces, son cifras que no tienen por qué parecerse en nada, aunque tengan rentabilidades muy buenas. Vale. Entonces, una vez dicho esto, voy a pasar al cálculo de ventas de cada producto sobre el total. Entonces, antes de pasar aquí, yo me voy a ir a la columna de total y le voy a dar a igual, suma, porque voy a hacer el sumatorio de todos los ingresos de los 4 productos. Entonces, cierro paréntesis y aprieto intro. Y voy a arrastrar la fórmula hasta abajo del todo. Vale. Estas dos las voy a quitar porque no tiene sentido sumar 4 ratios distintos. Entonces, la selecciono y le doy al botón suprimir. Vale. Y ahora es cuando yo sí que puedo calcular el porcentaje de ingresos por ventas de cada producto con respecto al total. Entonces, en cuanto al producto A, selecciono sus ingresos y lo divido entre el total de ingresos. Entonces, para ello, vamos a fijar el valor del denominador que se va a repetir en todas las operaciones que yo haga aquí, porque voy a seguir manteniendo esta cifra de aquí, el total, en todos los denominadores. Entonces, cuando yo arrastre la fórmula, en vez de hacerlo uno por uno, yo le digo a Excel que me lo mantenga. Entonces, si yo aprieto el botón de F4, veis que se ha puesto un símbolo del dólar antes de la letra y antes del número. Eso significa que esa celda va a quedar fijada. Le doy a intro y voy a arrastrar la fórmula como ya sabemos. Hasta aquí ya lo tendría. Vale.
Y aquí le voy a dar en formato porcentaje. Vale. Y lo mismo voy a hacer aquí con los costes. Entonces, voy aquí, selecciono costes, divido, aprieto el total de costes, lo fijo con F4 y le doy a intro. Entonces, cuando estoy aquí, lo mismo, arrastro fórmula. Vale. Y misma operación para los beneficios. Selecciono los beneficios de cada producto y lo divido entre los beneficios totales. Lo fijo con F4 y le doy a intro. Arrastro fórmula hasta aquí. Y todo esto de aquí, los totales, lo pongo en porcentaje. Vale, ya lo tendría. Entonces, podemos apreciar que mirando las diferentes cifras calculadas, que por ejemplo, productos interesantes a nivel de ventas, pues podrían ser el C, por presentar una rentabilidad, la rentabilidad más alta, representa tan solo casi más de un 10% de los costes totales de la empresa y casi la tercera parte de los beneficios totales de la empresa. Entonces, es un producto muy interesante de vender, el producto C. No puede decir lo mismo el producto D, porque el producto D es cierto que tiene rentabilidades buenas, sin embargo, es un producto que sus costes, perdón, a ver, es un producto muy interesante, las rentabilidades son buenas, no son malas. Sí que es cierto que relativamente, comparándolo con las rentabilidades del resto de la empresa, son de las más bajas, es la más baja, el 0,40, y el 0,67 aquí abajo es el producto con la rentabilidad más bajita. No obstante, no es una rentabilidad negativa, por lo que tampoco es malo, pero si nos fijamos, representa unos ingresos por ventas que apenas llegan al 2% del total de todos los productos de la empresa, por lo que es una representación muy bajita. Y sin embargo, me está suponiendo unos costes pues bastante altos, por lo que vemos. Bueno, no es que sean altos, perdón, sino es que los costes relativamente son mayores a las ventas también relativas con respecto al total. Sí que es verdad que si tú miras ya en estas cifras, a ver, los ingresos por ventas son mayores que los costes, es decir, no confundamos ideas, ¿vale? Y claro, tan es así que estos dos números son bajitos. El que es bajito en el que tenemos que fijar son las ventas. Y por consiguiente, pues también me aporta unos beneficios relativos con respecto al total de toda la empresa, pues muy bajitos. Vale, y si nos fijamos en el producto A, vemos que el producto A pues tiene la segunda rentabilidad más alta sobre ingresos y la segunda rentabilidad más alta también sobre costes. Vemos que la proporción en cuanto a los ingresos por ventas que representa el producto A toda la empresa es muy alta, prácticamente la mitad de los ingresos pertenece al producto A. Por lo tanto, es un producto pues significativamente importante. En la misma línea, los costes vienen a representar
También una cifra importante de los costes totales de la empresa, pero es porque es un producto que se vende mucho, no por otra cosa. Y en cuanto a los beneficios, pues en la misma línea que los ingresos por ventas, pues también nos representan unos beneficios relativos con respecto al total, pues bastante altos. Vale, y comentado esto, si yo sacase los gráficos, que para sacar los gráficos, a ver, lo que queremos sacar es este tipo de gráficos, ¿vale? Aportación de las ventas globales de cada producto de la línea, es decir, aquí hablamos de ingresos por ventas. El segundo gráfico, aportación de los costes totales de cada producto de la línea. Y el tercero, aportación a los beneficios globales de cada producto de la línea. Entonces, para sacar esto, me voy a fijar en cómo se han sacado los datos. Vale. Y vamos a sacar. Entonces, en la imagen de insertar gráfico, que ya lo tenéis definido, aprieto el botón derecho, aprieto seleccionar datos y aquí en la entrada de serie agregamos, clicamos ahora la celda que representa ingresos por ventas y en valores de la serie vamos a seleccionar únicamente las celdas de las cifras. Y ahora le doy a aceptar. Le doy a aceptar. Vale, y aquí hay que maquetarlo un poco. Entonces, quiero agregar las etiquetas de los datos. Entonces, para agregar las etiquetas de los datos, selecciono un trocito de pastel y me doy cuenta de que me salen aquí unos circulitos muy pequeños en todas las intersecciones de las diferentes categorías. Eso significa que estoy seleccionando el gráfico en su conjunto. Me voy a agregar etiquetas de datos y ya me salen. Y ahora, si yo quiero tanto que me salga la etiqueta con valor relativo y con valor absoluto, si os fijáis, yo selecciono solamente uno de ellos y automáticamente se me selecciona todos. Eso es lo que quiero. Entonces, le doy al botón derecho, formato de etiquetas de datos, y si os fijáis aquí, en opciones de etiqueta, quiero tanto el valor, que es el valor absoluto, como el valor relativo, que es el porcentaje. Vale, entonces, por cada categoría ya lo tengo. Vale. Y le voy a dar en posición de la etiqueta extremo externo para que salga en lo blanco. Vale. Pues esto ya estaría. Ahora, lo mismo para... bueno, me faltarían las series. La leyenda, perdón. Entonces, para cambiar la leyenda, aprieto botón derecho, seleccionar datos. Ay, perdón, aquí no es. Aprieto doble clic y aquí me sale opciones de leyenda. A ver. Esto es el formato. Vamos a ver. Para que nos hagan las letritas. Vale. Para que nos hagan las letritas, tenemos que dar a seleccionar datos y en etiquetas del eje horizontal, categorías, le vamos a dar a editar y vamos a seleccionar este rango que tienen ya las categorías de por sí.
Es decir, producto A, B, C y D. Le doy a aceptar. Veis que ya se nos ha cambiado de números que antes ponía 1, 2, 3, 4 a producto A, B, etc. Entonces le doy a aceptar y ya nos sale. Vale. Ahora, misma idea, insertar mismo gráfico con aportación a los costes. Pues vamos a ver. Repito, mismo proceso, nombre de la serie. Clico costes, en valores de la serie. Selecciono los costes, aceptar. Aquí ya le puedo dar a editar y selecciono el nombre de los diferentes productos y aceptar. Y repetiría exactamente el mismo proceso con las etiquetas de datos. Y haríamos exactamente lo mismo. Vale. Si vemos que alguno se nos descuadra, pues podemos moverlo también con el ratón. Y finalmente, lo mismo, seleccionamos los datos para insertar el gráfico de la aportación de cada producto de los beneficios. Entonces, selecciono aquí. Luego, las cifras de los beneficios, en etiquetas del eje horizontal, los diferentes productos. Le voy a aceptar, aceptar. Y nos faltaría agregar las etiquetas de datos. Y ya tendría todos los ajustes, entonces ya tendríamos el ejercicio terminado. Y espero que con este vídeo pues hayáis aprendido a juzgar un poco las posibles decisiones que se puedan hacer con respecto a la cartera de productos de una empresa. Y fijarnos si estamos ingresando, bueno, mirar la relación entre los ingresos por ventas, sus respectivos costes, qué porcentaje de cada uno de ellos aporta con respecto al global de toda la empresa y decisiones del tipo si deberíamos bajar los costes para aumentar la rentabilidad, si deberíamos ingresar más, si vemos que tenemos rentabilidades muy altas, pues significará que algo estamos haciendo bien. Si vemos rentabilidades muy bajitas, pues significa que algo no se está haciendo bien, como podría ser que el producto tenga unos excesivos costes asignados, que el producto pues, no sea interesante a nivel de tenerlo en una cartera porque supone mucho coste y muy poco ingreso. Quizás la gente no sepa apreciar la diferenciación de este producto con respecto a los demás. Quizás el producto incluso no sea necesario porque no sea distintivo o no se conozca. Puede ser muchas causas. Entonces, dicho esto, pues ya sabemos tomar decisiones en base a cifras concretas. Si alguien tuviese alguna duda, pues ya sabes, se pone en contacto conmigo. Pues un saludo a todos y muchas gracias por el vídeo.